Ok, aquí va. ¿Cómo voy a contestar esta pregunta? ¿Existe el cielo realmente? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yair Centeno y es un gusto tremendo para mí estar haciendo este video. La razón principal por la que lo hago es porque he pasado mucho tiempo de mi vida, muchas horas, muchísimas horas, pensando en este tema y creo que tengo una respuesta para ti. Si te das cuenta, si lo piensas, seguramente la manera en la que tú piensas en el cielo cuando nos preguntamos acerca de su existencia es precisamente que tú te imaginas a ti mismo probablemente al final de tu vida, cuando acaba tu vida, llegando a otro lugar, con tu cuerpo, con tu misma esencia, y llegando a un lugar con características de cielo, sea lo que sea que eso significa, pero a lo mejor te lo imaginas como un lugar blanco, ¿no? Con una especie de música divina, donde vas a encontrarte a todos tus seres queridos, vamos a poder convivir y vivir en la eternidad. Digo, esto puede ser diferente, cada interpretación que nosotros tengamos sobre lo que es el cielo es muy personal y también adherente, digamos, a la religión que profesemos, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo te dijera que probablemente el cielo no es un lugar, digamos, material o un lugar que podamos entender con el mismo sentido común que entendemos nuestro espacio y nuestra materia en este mundo material? Te voy a hacer unos pequeños comentarios. Tú sabes y has experimentado lo que es el amor. Tú sabes qué son los valores. Y te puedo hablar de muchos valores. La responsabilidad, tenemos la justicia, la libertad. Estamos hablando de que son cosas, así como el amor, que sabemos que están, pero no existen. No existen porque no las podemos ver. La categoría existencia es muy importante porque ex viene de estar hacia afuera, estar arrojado al mundo, estar en el mundo. Todo lo que existe podemos validarlo a través de poder verlo y experimentar su materia a través de nuestros sentidos. Ok, entonces bajo esta definición, los valores existen, realmente no existen, pero son. Y aquí viene la definición correcta. Decir que los valores no existen es decir que no los podemos ver, pero no quiere decir que no sean, porque la categoría de ser es distinta a la existencia. Entonces, el amor no existe, pero es, lo sentimos y sabemos que está allí, ¿cierto? Ok, entonces mi teoría del cielo es la siguiente. Todo lo que vemos en el mundo y lo que experimentamos nosotros es materia misma. Dios es un ser que si existe, debe ser un ser metafísico. A todo esto de los valores, al amor e incluso a Dios, yo los tengo clasificados como cosas que están en el mundo metafísico. ¿Qué quiere decir metafísico? Significa que está más allá de lo físico, más allá de lo que podemos ver, entender con nuestros sentidos, incluso con nuestra razón. Sabemos que los valores son importantes en nuestra sociedad, ¿cierto? Sabemos que el amor es algo fundamental en el mundo. Entonces, piensa por ejemplo en el recuerdo de seres queridos que hayas perdido. Ellos ya no existen, entendiendo existencia como estar en el mundo material. No existen, pero son en tus recuerdos, son en tu memoria. Ahora la pregunta es, ¿ellos están en el cielo? Muy probablemente, porque aquí es donde vengo a decirte mi teoría personal, y es que probablemente el cielo es algo que desconocemos y que no opera de la manera en la que nosotros tradicionalmente pensamos cuando pensamos en la existencia misma. Es decir, yo lo que tengo a proponer es que la concepción misma de pensar en el cielo como un lugar al que vamos a llegar, pero vamos a llegar de la misma forma como estamos en el mundo material, puede que no sea así. Cuando yo pienso en mi padre que falleció, pienso en él, lo recuerdo y es en mí. Pero no significa que exista porque no está en el mundo material, pero no significa que no sea en otro lugar. Y ese lugar está en mi mente. Pero no solo se limita a lo mejor a mi mente. Si tú piensas en tus seres queridos y si todos tenemos recuerdos y tenemos la capacidad, por ejemplo, de soñar y de almacenar valores y de sentir amor, significa que a lo mejor hay energías, fuentes y cosas que nos guían a los seres humanos y que son valiosas, pero que no las vemos. Entonces, te pongo el ejemplo de dos seres humanos. Uno
de ellos va a estar en el mundo, pero sin amor, sin valores, ¿sí? Y, y trata de imaginar cómo sería su vida. Y pon a un ser humano que viva con amor y con valores. Te aseguro que sus dos formas, uy, rayos, te aseguro que sus dos formas de estar en el mundo van a ser completamente distintas. Porque uno no va a tener, digamos, una experiencia de vida lo suficientemente significativa porque no tiene amor y valores que lo pueden hacer trascender y hacer que su existencia cobre un significado. A estas personas, digamos, les podríamos llamar nihilistas, ¿no? Pero es más que ser nihilista lo que estoy tratando de proponer en este video, sino lo que estoy tratando de decir es que notemos cómo sería la diferencia de la calidad de vida o de la calidad de experiencia subjetiva en este primer caso. Y en este segundo caso, una persona que experimenta amor y valores, digamos, virtuosos, va a poder experimentar una calidad de vida en este mundo distinta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el mundo metafísico es muy importante, además de que probablemente sea, no existe, pero es muy importante para nosotros los seres humanos y es importante descubrirlo. Y por eso los mitos religiosos y las historias religiosas cobran gran valor en nuestra sociedad actual. Porque a pesar de que el pensamiento o cierto tipo de pensamiento racional trata de desmitificar, digamos, estos mitos, hay que tratar de entender por qué han sido tan importantes históricamente para la sociedad. Y aunque hoy en día, por ejemplo, podamos ver en Génesis cómo fue la creación del mundo y la evidencia científica nos diga otra cosa, en caso específico de que el mundo se creó en 7 días, pero hoy sabemos que probablemente el mundo no se pudo haber creado en 7 días, no quiere decir que invalidemos esta historia por tener datos de la razón específicos, porque al final de cuentas y muy probablemente las historias religiosas son abstracciones que nosotros los seres humanos hemos hecho a través de los años de lo que tratamos de entender o de aquello que no entendemos, o como dice Tomás de Aquino, aquello que supera la razón del hombre. Y aquí viene un punto bien importante, y es que hay que entender que hay cosas, hay verdades que vamos a poder conocer a través de nuestra razón, pero hay verdades que no vamos a poder conocer y entender lo suficientemente bien a través de la razón. Por eso probablemente el cielo es un lugar que no sea como tú lo piensas que sea. Y que a lo mejor si un día estamos ahí no va a ser como tú lo pienses que sea. Porque por ejemplo, yo te pregunto, mi padre que falleció, tu familiar que falleció, ¿existe? Probablemente no existe, entendiendo existencia como estar en el mundo material, pero eso no significa que no sea. Tú puedes conectarte con él a través de tus recuerdos, sus vivencias. Entonces es, pero en un plano diferente. Estoy hablando de imaginar el ser distinto a la existencia, porque nosotros estamos en este mundo con cuerpo, con materia, con ojos, con sentidos, con olfatos, y no necesariamente en el cielo es así, ¿no? Cuando soñamos y tenemos experiencias en nuestros sueños, claramente estamos teniendo evidencia de algo que es pero no existe. Por eso científicamente es tan difícil abordar el tema de los sueños y entender qué significado tienen los sueños para nosotros los seres humanos, porque es una experiencia difícil de capturar y de observar. No podemos, por ejemplo, todavía observar qué pasa en los sueños de una persona con una máquina, ¿no? Entonces, para poder contestar a la pregunta de si el cielo existe o no existe, lo que yo te diría es que probablemente existe, pero no es como tú lo piensas y no es como tú lo has pensado. Yo tengo, por ejemplo, un hijo que falleció un poquito antes de nacer y yo siempre le digo a mi esposa, Adriel, porque así se llama, Adriel es, pero no existe, o no existe, pero es. Él está en nuestros recuerdos, está en nuestro corazón y quizá está en un lugar diferente. Es el lugar diferente al que yo puedo llegar a través de mi imaginación, a través de mis recuerdos, a través de soñarlo, ¿sí? Y Dios, la fuente de todo lo que podemos conocer, ¿existe o no existe? Probablemente no existe. No existe porque no está en nuestro mundo material. Pero ojo con esto. Todo lo que es en el mundo material, como dice Tomás de Aquino, viene de algún lugar. Porque si no tendríamos que remontarnos al infinito. No podemos remontarnos al infinito pensando que atrás de este origen hubo otro origen y otro origen y otro origen. Tuvo que haber una primera causa. Entonces si nos comprometemos a pensar que hubo una primera causa de todo, a eso le podemos llamar Dios. Entonces yo defino a Dios
como la fuente de todo, la fuente original de la creación, la fuente que se manifiesta incluso hoy en día y constantemente en todo lo nuevo, lo que se crea, lo que crea el hombre. Entonces, si tú te preguntas en qué hubo antes que la materia, qué hubo antes del mundo material que conocemos, y cuando hablo del mundo material que conocemos no me refiero solo al planeta Tierra, sino al universo entero, que está comprobado que es materia hasta cierto punto, además de, claro, otras energías, otros elementos incluso desconocidos para nosotros. Pero si pensamos un poco bajo lo que conocemos, podemos llegar a la conclusión y pensar que hubo antes algo de lo que conocemos. Entonces, ese algo antes yo lo veo como el mundo metafísico. Para que exista el mundo físico, puede existir atrás de él el mundo metafísico. Un mundo metafísico que no es y no se relaciona y no es como nosotros lo conocemos y no tiene los mismos componentes que nosotros conocemos del mundo material, pero que es ahí mismo, que está en algún lugar, que es, no que existe, que es. Entonces, antes del mundo material, puede que exista un mundo metafísico al que nosotros como personas podemos conectarnos. Por eso cuando hablamos de conectarnos con Dios y encontrarnos con Dios en nuestra vida, muchas personas hablan del ramo espiritual. Te conectas con algo espiritual, con la fe, cosas que no son observables, comprobables, pero la fe es un estado de ánimo en el que tú crees que algo positivo puede pasar en tu vida, ¿sabes? O sea, tú crees y te comprometes a creer que hay algo más allá como la vida eterna, pero no sabemos cómo es la vida eterna, pero sabemos que podemos seguir existiendo, probablemente porque existió antes del mundo que conocemos hoy en día. Cuando pensamos en Dios mismo, entonces tenemos que pensar en Él como la fuente de todo, como la fuente original de todo, pero que no es material. La materia tiene parte, ¿verdad?, de la esencia, porque en los sueños nosotros podemos ver materia, pero no significa que sea igual a la que nosotros podemos tocar. Y un ejemplo, o sea, un paréntesis con nosotros los seres humanos. Nosotros en la vida actual nos representamos, nos comportamos y actuamos como somos en nuestro mundo interno, en nuestro mundo psicológico, en nuestro mundo emocional, que puede ser básicamente catalogado también como un mundo metafísico, más allá de lo físico. La psicología es un intento de la ciencia por entender el mundo de los pensamientos, que es metafísico, de los hombres, y la filosofía también ha hecho esa búsqueda durante mucho tiempo. Entonces, mi respuesta para ti es, probablemente el cielo sí existe, pero no es como tú lo piensas. Y no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo sea estar en el cielo. Quizás sea algo parecido a los recuerdos que tenemos de nuestros seres queridos, o cuando estamos en un sueño, ¿no? Nuestra esencia misma, o quizá no, quizás algo distinto. Pero claro, eso forma parte del misterio del mundo.